Hola, hola, estimados colegas, muy buenas, cordial saludo. Después de un buen rato que no subo un video, eh, he estado haciendo seguimiento al canal y he visto de que efectivamente hay un tráfico interesante y por ende esto se convierte en una herramienta que cumple con el objetivo que nosotros estábamos interesados desde el principio, ¿no? Que era de considerarlo como un canal como para difundir diferentes objetivos, conocimientos, experiencias, y es algo que felizmente creo que lo estamos logrando, así que con eso uno se vuelve a motivar de poder seguir haciendo, grabando videitos y haciendo este tipo de análisis de casos, ¿no? Porque lo que más hemos buscado es poder mostrar situaciones que en la práctica se presentan y que lo que uno busca es enriquecer también el desarrollo de la práctica de este mundo tan apasionante y tan interesante como para muchos de nosotros, que es el mundo de la ingeniería de pavimento. En este caso, en este video, lo que les voy a presentar es una problemática que me tocó analizar para, para poder tener unos argumentos para poder analizar un diseño estructural de pavimento. Y en este caso, la pregunta que nosotros vamos a responder es, ¿cómo se deberán estructurar las capas de un pavimento flexible? Y en este caso, nosotros, este era el contexto, ya ese es el contexto con el cual estábamos desarrollando este análisis, ¿no? Dice, como especialista en pavimentos, se le solicita realizar la verificación de una estructura de pavimentos flexibles que ha sido calculada mediante AASHTO 93 para un periodo de análisis de 10 años, ya que al momento ya se podía apreciar que se estaban presentando daños y era mucho antes de lo que esperaba, ¿no? Se había estimado que el tránsito que demandará la vía será de 15 millones de equivalentes para la pista de diseño y la estructura a verificar considera la siguiente información. En este caso dice el número estructural requerido, de acuerdo al diseño, era en 3.86, la estructuración de las capas era como está puesta aquí, 2 pulgadas de capa de carpeta asfáltica, o sea, 5 centímetros de carpeta asfáltica, 8 pulgadas o 20 centímetros de base granular, cuyo CBR que se había definido en el diseño era 80%, y 10 pulgadas de una subbase granular que también se había definido como un CBR del 40%. La subrasante tenía un CBR de un 10% y un coeficiente de variación del 15%. ¿Ya? Entonces, a partir de esta que era la información del diseño, habría que verificar si es que efectivamente el diseño estaba bien calculado o si había que hacer algunos ajustes, principalmente tomando en cuenta que se estaba utilizando como metodología de diseño lo establecido en el AASHTO 90. Entonces, para hacer eso, voy a cambiarme de planilla. Vamos a ir desarrollando este ejercicio para que podamos tener, pero creo que voy a mejor compartir mi pantalla ahí, y voy a ir pasando hacia la planilla del Excel. Aquí está. Ya, perfecto. Aquí tenemos el mismo enunciado. Tenemos el mismo enunciado que es el que acabamos de leer. Y lo primero que nosotros estábamos viendo era constatar si este número estructural requerido de 3.86 en base a la información que nosotros podíamos tener era el adecuado. Era así que efectivamente se comprobaba de que de que las consideraciones que habían hecho en ese diseño llegaban a este valor, ¿no? Teníamos como dato, como está puesto, 15 millones de ejes equivalentes, lo más grande, 15 millones de ejes equivalentes, el CBR de la suprasante era de 10%. Si nosotros transformamos eso utilizando varias de nuestras ecuaciones de correlación, como las que presento aquí, que están en diferentes manuales, obteníamos que pasar de CBR a módulo resiliente en megapascales estaba en 76.83 y el CBR de la suprasante en PCI estaba en 11.140. Y como estamos haciendo un análisis basado en una normativa, en este caso el coeficiente de variación de la suprasante era del 15%, ¿no?
Esta información a nosotros nos sirve como para poder ir definiendo una serie de otros parámetros. Esto usualmente son nuestras variables y para nuestros parámetros, considerando este tránsito y acudiendo a los manuales, déjenme que se vea por ahí. Ahí teníamos 15 millones de ejes equivalentes, aquí está, eje equivalente 15 millones, y lo que recomendaban era un 70% de confiabilidad. Y esa confiabilidad representaba un 0.524, que es el valor que está aquí. Como teníamos una variabilidad del 15%, esta variabilidad del 15% para 15 millones significa 0.45. Aquí está 15%, 0.45. De acuerdo a lo que establecía la normativa, estábamos con una serviciabilidad inicial, se solicitaba una serviciabilidad inicial de 4.2 y 2, ¿no? Al entrar a utilizar varias de las herramientas que seguramente en muchos videos ustedes han podido ver, encontramos aquí que nosotros reemplazamos esto, tenemos 15 millones de equivalentes, nos da que 3.86, correcto, o sea, estábamos con un número estructural requerido de 3.86, que era efectivamente lo que estaba indicándose en el diseño. Ahora vamos a verificar la estructuración de las capas, que sería como nuestro segundo paso. Entonces, nuestro primer paso fue verificar el número estructural requerido. Ahí le damos un check. Está OK. Y nuestro segundo paso fue verificar la estructuración de las capas. Para este diseño habían utilizado estos coeficientes de aporte estructural, que son más o menos los de manual. ¿Ya? Aquí siempre recalco que lo ideal es poder haber considerado los diseños de mezclas y las características de los materiales con los que uno va a trabajar para poder incorporarlo a esto de aquí. Pero en este diseño lo que hicieron fue utilizaron los valores directamente del manual, que no está mal, ¿ya? Pero lo ideal es siempre ajustarse a lo que efectivamente se va a hacer en el proyecto. El coeficiente de drenaje también es un dato que lo calcularon, entonces esa parte no nos vamos a involucrar y vamos a colocar los mismos datos que estaban considerados en la estructuración inicial, 2, 8 y 10 pulgadas. 2 pulgadas, que significaba 5 centímetros, 8 pulgadas para el espesor de la base, 20 centímetros, y 10 pulgadas para el espesor de la subbase, 25. Y como vemos, al aplicar la formulita para determinar el número estructural ofertado, que multiplicamos este por el primer valor, este por el segundo espesor de la base, multiplicado también por su coeficiente de drenaje, y ahí vemos de que efectivamente el número estructural ofertado es mayor que el número estructural requerido. Entonces, por ese lado también estábamos check. Sin embargo, en el AASHTO 93 aparece un procedimiento que se tiene que seguir para poder constatar que las capas estén funcionando de una manera correcta. Y esa parte en este diseño no lo tenía, porque llegó solamente hasta la estructuración de las capas de esta forma. Y como se puede apreciar, aquí estamos cumpliendo porque el número estructural requerido es mayor que el número estructural, pero es menor que el número estructural ofertado. Entonces, por ende, cumple. La estructuración que propusieron estaba bien desde el punto de vista de este primer criterio. Y como les decía, en el AASHTO 93 aparece un criterio adicional que es la verificación por capa. Y si bien el AASHTO, acá está en el dibujito, si bien el AASHTO establece estos criterios como para poder llegar a una estructuración final, para los fines de este video solamente vamos a mirar la primera capa, la capa superficial. Entonces, ¿cómo hacemos la determinación de esa capa superficial? Básicamente nos paramos sobre la capa base, ¿ya? El material con el que nosotros vamos a trabajar en la capa base, que es lo que está puesto aquí. En este caso es un CBR de 80%. Si nosotros tenemos ese CBR de 80%, significa que el módulo resiliente que deberá aportar esa estructura sería de 35.695 P6. 35.695 P6.
mantenemos el resto son los datos que se mantienen igual. Entonces aquí significa que esto nos debería dar 2.57. Significa que la capa de asfalto o la capa asfáltica sola debería tener un aporte de 2.57. Si nosotros vemos al momento que vamos a calcular, o sea, al momento de que nosotros ahí hemos visto el análisis inicial, solamente teníamos 2 pulgadas, o sea, 5 centímetros, que era lo que se había considerado en el diseño para el aporte estructural. Entonces ahora tenemos 2.57, y si aplicamos lo que está puesto aquí, el primer espesor, la primera capa, va a ser igual al número estructural obtenido de esta consideración, dividido entre su coeficiente de aporte. Significa que este de aquí va a ser el número estructural dividido entre el coeficiente de aporte, que fue con el que utilizaron en el diseño, y aquí llegamos a un espesor de 6.3 pulgadas, que si nosotros lo redondeamos, ¿ya? Estamos trabajando con 6.5 pulgadas, o sea, 16 centímetros de carpeta asfáltica, que sería lo necesario para soportar esos 15 millones de ejes equivalentes. Y esta es una práctica muy usual que aparece mucho dentro de nuestros diseños. Eso es una parte que aparece mucho dentro de nuestros diseños en los manuales de carretera de diferentes países, ¿ya? Eh, Como hay un dicho muy ampliamente utilizado, el papel lo aguanta todo, ¿ya? El papel lo aguanta todo, y a veces obviar ciertos pasos que establecen las metodologías hacen de que uno incurra en ciertas situaciones que, si bien en la práctica usual pueden sonar muy descabelladas, ya, porque a mí también en algún momento me ha tocado hacer diseños y considerar valores, por ejemplo, como los que se están proponiendo en esta ocasión, suenan un poco desorbitantes para algunas realidades, en otras realidades eso no es así. En otras realidades, tomar estos valores considerando esos coeficientes de aporte estructural es algo relativamente normal, ¿ya? Entonces, yo llamo aquí, a partir de la presentación de este pequeño ejemplo, a poder estudiar cómo hacer de que esta verificación por capa pueda ser incorporada dentro de los diseños. Tiene su objetivo, ¿ya? Dentro del método ASHTO hay un objetivo importante en el cual no deja tan abierto al libre disponibilidad por parte de los usuarios o del diseñador, sino que establece criterios como para poder hacer de que la estructuración de las capas obedezca a un criterio adecuado dentro del mundo elástico, en el cual la capacidad de soporte esté distribuida correctamente, y eso es algo que nosotros tenemos que considerar al momento de hacer nuestro diseño. Bien, así que me permito ahí dejarles como un ejemplo de cómo aplicar la verificación por capas. Vuelvo a la presentación aquí, y los invito, como siempre, a apoyarnos para que podamos seguir haciendo los videos, poder seguir difundiendo conocimiento, en el cual, si alguno de ustedes quiere invitarme a un café o quiere invitarme a algo, ahí tienen el QR mediante el PayPal, para que podamos nosotros seguir motivándonos para seguir creciendo y poder seguir haciendo estos videos que son siempre útiles para la comunidad de la ingeniería de pavimentos. Así que un abrazo muy fuerte. Si llegaron hasta aquí, les agradezco que puedan darle like al video, que puedan compartirlo. Si les parece adecuado el contenido, que le puedan dar like, si lo pueden compartir, y que activen las notificaciones para que puedan recibir el resto de los próximos videos que nosotros vamos a estar haciendo. Así que muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video. Bye.